¿Qué hay, marineros? Bienvenidos aquí, Francisco. Bien, hoy voy a hablar un poco más de Trump, del señor Donald Trump y de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bien, pues esto complementa un poco el vídeo anterior que he hecho, ¿vale? Porque es que el tema da para mucho, ¿no? El tema da para mucho. He hecho ya un vídeo antes, bueno, hace unos días, hace un par de días. Hace un par de días hice un vídeo sobre Donald Trump. Recomiendo ver eso, es la primera parte ese, y este es como la continuación. Más cosas que no he dicho de Donald Trump que me hubiera gustado comentar en el vídeo anterior. Pues bien, las he anotado aquí en un papel, lo he puesto aquí al lado y lo digo porque he anotado las ideas como me iban saliendo de la mente y pues eso, voy a ir comentándolas, lo digo porque orden no hay mucho, pero bueno, voy comentando cosas y vamos viendo. Vale, bueno, pues de entrada he anotado que 70 años, es decir, el señor Donald Trump tiene 70 años, es decir, mérito. Mérito y chapó, ¿no? Es decir, chapó al señor Donald Trump presentarse siendo siendo empresario, presentarse a la candidatura republicana contra otros 20, bueno, yo no sé cuántos habían, pero había una fila. Yo me acuerdo que una fila ahí de políticos y él era empresario, no era político. ¡Pam! Se los cargó a todos como bolos. Luego llega a la final, bueno, a las elecciones contra Hillary Clinton y ganó a una super profesional, en teoría, super establishment, un currículum increíble, ¿eh? Pues esto también te demuestra, bueno, pues es que es increíble, ¿no? El resultado de las elecciones de Estados Unidos ha sido básicamente un super currículum, el de Hillary Clinton, contra Donald Trump, que era, pues eso, espíritu y el sueño y su idea y su pasión. También, sí, saber vender, un buen salesman y un buen showman, un buen reality television, reality TV man, es decir, un hombre de la televisión, realities y demás. Es decir, también es verdad que es eso, pero sobre todo eso es porque él tenía el sueño, ¿no? El sueño de cómo Estados Unidos puede ser Make America Great Again, Make America Great Again, hacer América grandiosa otra vez. Entonces, pues eso, y no tenía currículum, es que no tenía currículum de político absolutamente nada. Y bueno, pues de hecho, por lo que tengo entendido, la curiosidad es que el primer puesto, porque el señor Donald Trump, obviamente, empezó heredando un poquito de, bueno, algo de fortuna, creo que $1.000.000, o eso decía, o algo así más o menos. El caso es que no empezó desde cero, está claro. Empezó heredando un poco en comparado con lo que hoy en día tiene, porque hoy en día tiene 1.000 millones, o no, 8.000 millones creo que debí decir, o 3.000 millones, no me acuerdo, pero bueno, es igual. Pero el caso es que empezó heredando algo y ahora tiene muchísimo más, ha aumentado una fortuna muchísimo más, o sea que realmente nunca ha sido un empleado, digámoslo así. Y el primer puesto de trabajo al que se ha aplicado ha sido presidente de los Estados Unidos. Es decir, estas elecciones que ha hecho ha sido su primer puesto de trabajo al que oficialmente se estaba aplicando. Y se lo han dado. Se lo han dado. El primer puesto de trabajo al que el señor se aplica con 70 años, presidente de los Estados Unidos, y se lo han dado. Y se lo han dado porque ha ganado las elecciones y según las normas, ¿no? Ahora hay gente que cuestiona el colegio electoral y tal. Bueno, oye, las normas se ponen antes y las normas eran las que eran, pues si ha ganado, punto. Eso empezaron a darle vueltas ahora. No, es que las normas no estaban bien. Venga, hombre, venga, por favor, hay que saber perder un poco, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues eso, destacar eso, pues primero la edad, luego también eso, el tema del supercurrículum que tenía Hillary Clinton contra un currículum que no existía, que era el del señor Donald Trump. El sueño, ¡pam! Ahí. Entonces, eso también merece ser destacado, ¿no? Es decir, en países tipo Alemania o Japón, probablemente esto sea la cosa más impensable del mundo, ¿no? Porque en Alemania y Japón pues tienen una cultura muy de profesional, de empleado, de que hay que hacer un currículum y que cuando acabas el trabajo te tiene que dar una hoja de referencia y vas construyendo tu currículum y tienen la mentalidad de muy cuadriculado, muy de tal, muy de hay que ser un trabajador, hay que cumplir las normas, este es el caminito te lo marcan, tú solo cumples las normas, tú vas como un caballo tapado, con los ojos tapados a los lados, no ves nada, tú haces lo que te dicen y punto. Tiene esa mentalidad muy de trabajador. El trabajador tiene sus cosas buenas, como que tiene una fortaleza económica importante, de las más importantes del mundo, pero tiene a veces da un poco la sensación a veces de que los señores estos pues piensan que el mundo es así cuadriculado
y no puede ser que Donald Trump, que no es serio, y perciben incluso a los americanos, por lo menos los alemanes, lo perciben un poco como tontos. O sea, probablemente los alemanes están pensando qué tontos son los americanos. Es decir, no eligen a alguien serio, tal. Bueno, ahora mismo no me apetece hablar de eso, ¿eh? Es decir, yo no voy a hablar de los alemanes o los japoneses, pero bueno, simplemente impresiona a los americanos cómo son, cómo son, y la elección de Donald Trump, lo que supone, increíble, es que es una revolución realmente, ¿no? Entonces, y bueno, pues el Make America Great Again, ¿no? Es decir, ese era su lema, Make America Great Again, y encaja, es decir, era acertado, es decir, era acertado por una observación que oí en algún sitio, tiene que ver con la siguiente, es decir, pensemos en la clase media americana, ¿cómo la imaginamos? ¿Cómo la imaginamos la clase media americana clásica? ¿Cómo la imaginamos? Pues yo me lo imagino en una casa, ¿no? Me imagino que en casa tienen varios hijos y pues también tiene un perro, a lo mejor, y tiene el hombre, solamente trabaja el hombre. Y yo me lo imagino, pues no sé si habéis visto la película 13 días, la película 13 días, una película increíble, alucinante, buenísima, sobre la guerra sobre la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? De Estados Unidos, pues que habían misiles de la Unión Soviética, misiles balísticos, y claro, los habían puesto en Cuba, y tiene que ver con Kennedy, y bueno, pues ahí te sacan al principio por la mañanita, creo que es exactamente casi como empieza la película. Primero empieza con un show ahí de explosiones y de misiles flipante, y luego sale pues por la mañana, típica familia americana, se despiertan por la mañana, el desayuno, la radio, el periódico, ¿vale? Son pues 3, 4 o 5 hijos, la mujer no trabaja, solo trabaja el hombre, pues es un poco así como nos imaginamos la clase media americana, ¿no? Un poquito como los Simpsons realmente, ¿no? Como los Simpsons, te imaginas, pues viven en una casa con un jardín o dos jardines, jardín delante, jardín atrás, te imaginas con un coche o dos, solamente trabaja el hombre, solamente tiene un puesto de trabajo, dicho sea de paso, obviamente, tienen varios hijos, tienen perro, tienen gato, tienen buen nivel de vida, tienen tiempo libre, tienen aficiones, van a ver fútbol, tienen tiempo libre, insisto, y tienen hobbies y tal, y tienen actividades del domingo, como te imaginas la clase media americana. Piensa ahora cómo es hoy en día la clase media americana. 3/4 de lo mismo pasa un poco en Europa, depende de países, ¿no? Pero en general, bueno, perdón, para vosotros lo tendré que hacer así, ¿no? Así lo veréis. Cae en picado la clase media. Es decir, hoy en día trabaja el hombre, trabaja la mujer, y a veces necesitan 2 empleos, alguno de los dos, o si no los dos. El piso no pueden permitírselo, viven de alquiler, o si se lo han permitido, con una hipoteca les llega el agua al cuello, apenas pueden pagárselo, apenas llegan a final de mes, insisto, trabajan los dos, hijos son demasiado caros, coche uno o ninguno, transporte público y fuera, te das cuenta, es decir, cuando contrastas con el pasado, con la clase media americana, pues hoy en día en Estados Unidos es mucho así también, es decir, sobre todo en las grandes ciudades, pues en las grandes ciudades a lo mejor antes también no era tan distinto, pero lo que quiero decir es que la clase media ha ido cayendo en picado, o sea, se trabaja muchísimas más horas, se necesitan más trabajos, ¿vale? Entonces tiene muchísimo sentido. Make America Great Again. Es decir, América era otra cosa. ¿Eh? Pero bueno, entonces, pues eso. Luego también otra cosa impresionante del señor Trump es, luego también hay una cuestión clave, ¿no? De por qué Trump tenía muchísimo sentido y golpeaba muy bien en un buen sitio, ¿no? Y tiene que ver con el establishment, ¿no? Es decir, el establishment yo pienso que se ha dañado muchísimo en las últimas décadas, en la última década o últimas décadas, se ha dañado pero muchísimo, de una manera extraordinaria. Y claro, Donald Trump ha sabido aprovechar eso y bueno, quizás sea también por eso, por lo que él estaba corriendo para ser presidente, de hecho ha conseguido ser presidente. Es decir, porque el establishment, pues hemos visto cosas muy, muy, muy feas, muy feas, lo ha visto todo el mundo, tipo lo de Irak, de Estados Unidos e Irak. Es decir, no habían armas y horrible, ¿no? O sea, una política exterior de Estados Unidos agresiva, brutal. Eso yo creo que tiene que haber dañado muchísimo al establishment por eso, porque es que ahí yo creo que es una de las mentiras más exponentes de todas. O sea,
armas no habían, y en España es parte de lo mismo, ¿no? Porque creo que también estamos ahí en el club que hicimos las cosas malas. Entonces, mentiras, mentiras y mentiras. Y esto es lo que le oía a una señora, yo decir, que apoyaba a Trump, y tiene todo el sentido del mundo, porque dice, mira, Donald Trump, yo, como ciudadana de Estados Unidos, veo a Donald Trump, le veo la cara y sé que me está diciendo la verdad. Chapó Donald Trump. Es que eso tiene valor. Es decir, sobre todo contrastado con el establishment. Cuando lo contrastas con el establishment, dices, es que con tanta mentira y las puertas giratorias que hemos visto del establishment, ¿no? De los bancos están arruinados, hay que rescatarlos. Vale, hay que rescatarlos. Y los rescata el Estado, la administración. ¿Y cómo lo rescata? Con dinero del contribuyente, pero coge préstamos de los bancos. Pero un momento, espera, ¿no? ¿Los bancos no estaban arruinados? O sea, los bancos están arruinados. Y va el Estado y en nombre de todos los ciudadanos nos pone una deuda gigante que la saca de los propios bancos, ¿no? O sea, es como si por la puerta delantera en el banco dice, no, es que hay problemas. No, perdón, está en la puerta trasera del banco, están hablando, no, es que tenemos un problema aquí económico enorme, tal. Y se levanta de la mesa el presidente o las autoridades, el gobierno, se levanta de la mesa, da la vuelta, entra por la puerta principal del banco, por la entrada, y dice, quiero un crédito a no sé cuántos. Pam, lo coge, se da la vuelta, vuelve a entrar por la puerta trasera, pam, ya tengo la pasta. Y luego las puertas giratorias. Sale del gobierno, entra en el banco. Sale del banco, entra en el gobierno. Sale o una multinacional. Es decir, todo eso yo creo que quemó muchísimo yo creo que eso ha incidido mucho sobre la percepción negativa que tenían los ciudadanos sobre los políticos. Entonces, eso de que Donald Trump lo ves, y claro, porque mucha gente decía, no, es que no es políticamente correcto, dice cosas inaceptables, o ¿sabes? Que dice, bueno, pero por lo menos dice lo que piensa. Por lo menos dice lo que piensa. Es decir, ¿cuánto vale hoy en día eso en un político? Es decir, lo hemos hecho en falta durante las últimas décadas, durante los últimos años, político que salga ahí y que diga lo que piensa y que sea sincero y que diga las cosas claras y a la cara, ¿vale? Es decir, ya está bien, ¿no? Tanta mentira y tanto actor y tanto teatro y tanto... Es decir, Donald Trump dice las cosas claras, ¡pam! A que no le guste que se aguante, pero las cosas claras. Es decir, yo creo que eso ha estado muy acertado y ha contribuido mucho al éxito de Donald Trump, ¿vale? Pues no habrá sido políticamente correcto, o lo de prohibir la entrada al Islam, a los islamistas en Estados Unidos, ¿eh? Por lo menos tiene las agallas de decirlo, ¿eh? Por lo menos tiene las agallas de decirlo, que eso es muy, muy raro ya, que alguien tenga agallas de decir algo así de políticamente incorrecto, algo que transgreda tanto lo que es la correctitud política. ¡Pam! Ahí, ¡pam! De lleno, diciendo esto así, digo lo que pienso esto. ¿Cuánta gente pensará lo mismo y no se atreverá a decirlo? ¿Cuánta gente? Es decir, pues a lo mejor el 50% de la gente, o el 60% pensará igual, pero no se atreven a decirlo. E incluso gente con cargos políticos, incluso gente también probablemente demócrata, ¿eh? Porque muchas veces la gente que más apoya la inmigración, luego te das cuenta que compran su casa en el barrio o en la zona del país donde menos inmigración hay. Por ejemplo, creo que es el caso de Alemania. En Alemania, Alemania Occidental, en el oeste de Alemania, ha habido muchísima inmigración, era la parte más rica de Alemania, y la parte del este no ha tenido mucha inmigración. Y por lo visto ahora las casas de ahí valen mucho, están empezando a valer mucho en los últimos lustros o últimas décadas. Ha empezado a valer muchísimo, pues porque están cerca de Berlín, pero al mismo tiempo no es una zona de inmigración, porque es el este de Alemania. Entonces, caray, qué curioso, ¿eh? Los que más abogan por sí a la inmigración, luego se compran las casas en esas zonas de ahí, donde no hay inmigrantes. Entonces, mucha hipocresía, muchísima hipocresía. La gente yo creo que está hartísima de tanta hipocresía. Pues el señor Trump por lo menos es claro, sincero, lo dice a la cara, ¡pam! Es decir, eso hay que reconocérselo, eso seguro que ha contribuido mucho a su éxito, ¿no? Es decir, ¿vale? Y por hablar un poquito más del tema de los demócratas, insisto, como decía en el vídeo anterior, yo lo que más he visto, es mi observación personal, no sé si es cierto, pero los que cuando aparecía riots o violent protests, protestas violentas o revueltas, y ponía Trump en vídeos, estaba buscando en YouTube, por ejemplo, ponía Trump violent protests o Trump riots. Normalmente, en la mayoría de los casos, lo que veía era gente anti-Trump cascando a los de Trump. Era lo que más he visto. Es decir,
Mi observación personal. Y bueno, y otra vez, pues como dije en el vídeo anterior, lo que decían de que los de Trump no aceptarían los resultados de las elecciones. Oh, qué horror sería si ganase. Cuando acaben las elecciones, qué horror, porque se daba por supuesto que iba a ganar Hillary. Entonces, qué horror cuando acaben las elecciones, porque los de Trump no lo aceptarán los resultados. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. Gana Trump y los que salen a la calle, not my president, o pip, Donald Trump, pip, Donald Trump, la palabra que empieza por F. ¿Eh? No, o sea, los que salen a protestar, vaya, son los otros. O sea, y bueno, como digo, Donald Trump realmente es un cambio real, ¿no? Es un cambio real. Si realmente creemos en la democracia, pues la democracia debería ser eso, cambio real. Pues antes era un político, pues ahora es un empresario. Pues ahora es un empresario, ¿ok? Es un empresario y esto es un cambio real del poder. Entonces, qué curioso, los que más abogan por democracia, los más demócratas y los más prodemócratas, no parece que les guste mucho, no parece que les guste mucho el tema de que haya un cambio real, es decir, el poder sí, cambio sí, democracia sí, pero que no cambie nada, entonces un poco contraste, ¿no? ¿Vale? Otra curiosidad también es cómo se metían con el señor Donald Trump. Una de las cosas por las que más le criticaban era ¿por qué? Por su pelo, por su pelo, por el pelo del señor Donald Trump, ¿te das cuenta? Es decir, se acusa mucho al Trump de superficial, de materialista, de discriminar, de todo esto, y luego va el lado demócrata o supuestamente demócrata, se ciñe mucho a los ataques de su pelo. Es decir, no sé, un poco hipócrita, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Quién discrimina? ¿Quién es el materialista? ¿Quién es el que se sale del diálogo constructivo y político? ¿Quién es el que se sale y se mete y va por los insultos? ¿Y quién, no? Es decir, ¿quién es el que se está saliendo? Entonces, eso lo ha puesto de relieve. Y esto lo digo todo como crítica, ¿no? Es decir, no es que no sea pro-demócrata o sea pro-republicano, pero simplemente es un poco de crítica y que pienso que esta crítica la debe de aceptar, ¿no? Todo el lado demócrata, de cómo se han comportado, cómo se están comportando y lo que se ha visto de ellos, lo que ha salido, todo lo que ha salido a la luz de ellos. ¿Vale? Otra curiosidad también es que Donald Trump realmente, y yo creo que esto tiene que haber contribuido también mucho a su éxito, es que él podría haberse retirado. Es decir, el señor tenía suficiente dinero como para retirarse, vivir bien y no tener que preocuparse de nada. Entonces, él mismo lo dice y desde luego le habrá contribuido muchísimo a conseguir los votos, porque es que realmente es un argumento demoledor. Es decir, ¿para qué meterse en ese berenjenal? ¿Para qué meterse en ese lío entre varas? ¿Cómo se dice? ¿Vale? Se mete todo en un lío enorme. Está claro que por dinero no lo hace porque no le hace falta. Está claro que por vivir mejor no lo hace porque podría vivir mejor, podría retirarse en un campo de golf, en un hotel, podría hacer lo que quisiese tranquilamente. Entonces, por dinero no lo hace, por nivel de vida no lo hace por lo más probable, es decir, que es por devolver a su país. Es decir, como he dicho en el vídeo anterior, es una necesidad humana también, devolver y dar, y dar. Cuesta de ver esa necesidad humana porque tiene que ver con la pirámide de Maslow, es de los eslabones más altos. Entonces, muy poca gente está ahí arriba. Entonces, mucha gente entiende motivación, pues comer, pagarse el alquiler, hacerse rico, pagar las facturas y muchas cosas más básicas. Pero lo cierto es que cuando tienes cubiertas todas estas necesidades y te quedas ya estás en lo más alto, pues una de las empieza a aparecer como necesidad el devolver a la sociedad, el ser agradecido, decir, bueno, pues Estados Unidos es un país del que es muy fácil ser patriota, muy fácil ser patriota por sus grandísimas universidades, exitazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil ser patriota, probablemente el Trump lo es, y claro, pues él probablemente quiera devolver, ¿no? Entonces, devolver a la sociedad, ¿no? Una sociedad en la que ha prosperado tanto y le ha permitido poder prosperar tanto, probablemente quiera devolver, ¿no? ¿Vale? Y luego también como observación, porque se decía, no, es que ha atacado a los mexicanos, ha atacado a los mexicanos. Pues yo también creo que ha dicho uno de los mejores cumplidos que he oído a los mexicanos. Posiblemente el mejor cumplido que nadie le haya dicho nunca a los mexicanos en Estados Unidos, probablemente. Y es que le oí en una entrevista decir, I love the Mexicans, I love their spirit. I love their spirit. Eso decían los mexicanos. Entonces, si lo piensas, yo no sé si habéis conocido a mexicanos, yo he conocido a algunos
y sí que es verdad, es decir, es que es un muy buen cumplido porque es que da en el clavo. Es decir, probablemente los mexicanos no son los más, son trabajadores, pero probablemente no sean los más del mundo, probablemente no sean los más elegantes del mundo, probablemente no sean los más profesionalistas del mundo, pero sí que tiene una cosa increíblemente buena y es el espíritu, la energía, la positividad, la energía, se les nota. Entonces, yo creo que es un cumplido buenísimo. I love the Mexicans, I love their spirit. Es decir, me encanta, quiero su espíritu, me encanta su espíritu. Entonces, sí, es cierto. Es decir, se ha metido con los mexicanos, pero también ha dicho, por lo menos en alguna entrevista que he oído, uno de los cumplidos más acertados sobre los mexicanos. Pero bueno, ya por acabar un poco, porque me estoy empezando aquí a enrollar, bueno, también impresiona de Donald Trump, aparte de que lo ha hecho con 70 años, lo de ganar la presidencia de Estados Unidos, siendo empresario, no siendo político, impresiona también muchísimo, pues en 2011, yo no sé si habéis visto el vídeo en YouTube, aparece 2011 Obama roasts Trump, Obama roasts Trump, podéis buscarlo en internet. Roasts quiere decir como asar, como poner a caldo, como criticar o reírse de esta persona. Entonces, impresiona cómo el presidente Barack Obama habla y se ríe así en plan broma, que eso también impresiona también mucho. Es decir, parece un humorista. Ahí el presidente Barack Obama parece un humorista. Esto posiblemente les venga de Reagan, ¿no? ¿Cómo se llama? Reagan. Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que era un actor de Hollywood y también hacía muchos chistes, ¿no? Y no lo sé, a lo mejor habían otros que los hacían antes, pero está bien hacer chistes, ¿no? Qué bien queda, pero estaría bien que también hiciesen cosas reales por mejorar las cosas para los ciudadanos. Es decir, está muy bien los chistes, está muy bien el teatro y el ir de actor, pero lo que no puede ser es lo que ha aparecido en las últimas décadas, que tenemos presidentes que sabían bailar muy bien y que saben hacer chistes muy bien y que saben ser buenos humoristas y hacer buen teatro, y hacerse buenas fotos, pero está bien también, está bien eso, pero por favor, no olvidemos también que hay que hacer de lo básico y no servir simplemente al special interest. Entonces, bueno, pues esas reflexiones, ¿no? Y bueno, pues impresiona como el presidente Barack Obama está riéndose de Donald Trump, riéndose pues por el tema del certificado de nacimiento y riéndose también pues de cómo aparentaría la Casa Blanca si fuese Donald Trump presidente. Esto fue en 2011, yo creo que fue antes de que decidiese presentarse como presidente a la Casa Blanca, ¿no? Donald Trump. Entonces, y salía la foto de la Casa Blanca tipo casino, ahí de White House, no sé qué, como si fuese un casino, supongo. Entonces, pues impresiona eso, ¿no? Como Barack Obama criticaba a Donald Trump y le criticaba y ahora es presidente, es presidente, es como, wow. Y eso porque tiene que superar exámenes, ¿no? Primero el de candidato republicano y después ganar las elecciones. Es decir, supera los exámenes. Dice, donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Ha sido un poco así lo que ha hecho Donald Trump. Con 70 años, donde pone el ojo, pone la bala. Dice, sí, te metes conmigo, te ríes de mí, tal, sí, pues ahora yo voy a hacer lo que tú y voy a arreglar lo que tú no has hecho bien. Es un poco el mensaje, ¿no? Que yo veo ahí. Y nada, se lo ha decidido, se lo ha propuesto, dicho y hecho. Y gana candidato republicano, gana la presidencia, jolín, es decir, admirable es. Luego ya viene, pues obviamente, el tema de la política exterior y todo cómo va a desarrollarse. Ahí yo no soy tan optimista, la verdad. Es decir, pues ya, para eso ver el vídeo anterior, ahí explico un poco las preocupaciones que tengo. Pero bueno, no quiero alargar más el vídeo, ya he hablado aquí un montón. Todas estas eran las reflexiones así que quería complementar un poco con respecto al tema Donald Trump. Pero bueno, lo que está claro es que nos dará mucho de qué hablar en el futuro, probablemente, ¿no? El señor Donald Trump. Y bueno, esperemos que las cosas vayan bien, esperemos que las cosas luego vayan bien. Pero bueno, no quiero alargar más el vídeo. Como siempre, si te ha gustado, un buen me gusta, por favor. Tus comentarios, me encantaría oírlos, siempre con cariño y con respeto, por favor. Te animo también a que te suscribas y para estar actualizado con las próximas publicaciones. Y espero verte en el próximo vídeo. Adiós.